Pues aquí continuamos, señoras y señores, hablándoles sobre las elecciones europeas que se van a celebrar el 13 de junio y para ello, como ya saben, tenemos con nosotros a Diego Varela, que es doctor por la Universidad de Londres. Diego, un poco antes hablábamos de lo que van a significar estas elecciones, de que España precisamente no somos de los que acudimos mucho a las urnas a votar en las elecciones europeas, pero se consideran un poco las elecciones nacionales de segundo orden, ¿no? Las elecciones europeas, donde la gente va más enfocado hacia lo que son las cabezas visibles de lo que es el gobierno español, ¿no? Sí, así es. Las elecciones europeas tienen unas características que se repiten cada 5 años, y es que la gente acude mucho menos a votar que en las elecciones generales. A nivel europeo, pues la participación es unos 25 puntos porcentuales inferior al de las elecciones generales. Es decir, que si en unas generales vota el 75%, pues en las europeas en torno al 50%. De hecho, en las últimas elecciones la participación cayó ya por debajo del 50%, lo cual para muchos es un dato preocupante. Además de la baja participación, lo que se observa es que suele haber un voto de castigo al gobierno de turno, es decir, que los gobiernos de la oposición, los partidos de la oposición pues suelen recibir más votos que los partidos que están en el gobierno. Y la tercera característica es que la gente tiende a votar más con el corazón, no tiende a haber tanto lo que se denomina como voto útil. Claro. Es decir, esa concentración del voto en el partido del gobierno o en el primer partido de la oposición. Eso se produce a nivel europeo en todos los países y en España también. ¿Y por qué le llaman elecciones nacionales de segundo orden? Pues porque los temas que se tratan no difieren de los temas que se tratan en unas elecciones generales. No se habla sobre los grandes problemas europeos, como puede ser la ampliación, el euro, una defensa europea, etcétera. Se suele hablar de los mismos temas que en la política nacional, sobre empleo, sobre seguridad, inmigración, etcétera. Sin embargo, bueno, un poco estas elecciones, a lo mejor motivado por los acontecimientos que se han vivido, sobre todo, bueno, pues a raíz del atentado de Madrid, de los diferentes problemas que ha habido en otros países, también con el terrorismo, va a ser uno de los pilares fundamentales a defender en estas elecciones por todos los partidos, ¿no? El terrorismo. Sí, yo creo que sí. De hecho, también en eso influirá la elección del candidato número 1 del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja. Y el hecho de que esté muy presente todavía los efectos de la guerra de Irak. Sin embargo, estoy seguro de que en estas elecciones europeas, a pesar de todo lo que podamos informar, la participación va a ser más baja que en las de las últimas generales, que tuvimos una participación del 77%, y en estas europeas, por mucha campaña que se haga, seguro que no se va a llegar al 65%. Diego, ¿se va a ver en estas elecciones europeas un, vamos a llamarlo, entre comillas, duelo entre el Partido Popular y el Partido Socialista por todo lo que trajo consigo las elecciones nacionales? Sí, lo que ocurre es que, como decía antes, las elecciones europeas se utilizan muchas veces como una prueba, como un test sobre la popularidad del gobierno de turno. Lo que ocurre es que estas elecciones van a ser especiales, puesto que el Partido Socialista lleva en el gobierno muy poco tiempo. Claro. Y la gente todavía, pues parece que no cambió el chip de que el gobierno ya es uno nuevo. Todavía seguramente se verá que en la campaña pues surgen muchas críticas al gobierno del Partido Popular, y al gobierno actual no creo que se le vaya a criticar mucho, porque está todavía en ese periodo de los 100 días de gracia que se le suele dar a cualquier gobierno que entra, ¿no?
Vamos a ver otra encuesta que hemos preparado sobre si ustedes se sienten europeos, si creen que existe conciencia europea, y si no existe, a ver qué nos contestan, a ver si saben cuáles son las causas de que no exista esta conciencia. Vamos a escucharles. Hace muchos años que España forma parte de la Unión Europea, pero ustedes, sean sinceros, ¿creen que en nuestra sociedad existe una concienciación de pertenencia a Europa? De Europa, no. Yo creo que no, que la gente no. Tienes conciencia de que eres español o a nivel de España, pero más igual ya no. A nivel europeo no, lo tienes muy claro. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Tú te sientes europea? ¿Crees que hay una conciencia, un sentimiento europeo? Depende de qué tema se hable, porque todo mira por el interés. Somos europeos para ciertas cosas. Somos europeos, somos en la Unión Europea por la moneda y todo, y queremos colaborar con Francia porque nos interesa lo que ellos tienen. Y a Francia, a quien sea le interesa lo que nosotros tenemos. Esa es la cooperación que hay, un puro interés. Si tuvieses que sacar una conclusión, ¿te sientes europea o...? Yo sí me siento europea porque estamos ante unas grandes naciones, ante unos países fuertes que nos pueden ayudar a nosotros y a todos los que acaban de entrar ahora. Todos nos tenemos que sentir europeos y todos de todo el mundo. Pero todo es por interés, como se sabe. Para nada. Yo creo que seguimos pensando que somos un poco provincianos. Lo siento, pero es lo que yo pienso. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero quizá porque también somos un poco individualistas, ¿no? Nos falta un poco esa sensación de grupo, o sea, no sé. ¿Pero cómo ve el futuro? ¿Cree que llegaremos a esa concienciación? Por supuesto. ¿Se siente usted europea? Sí. ¿Cree que existe una concienciación de Europa en nuestra sociedad? Bueno, ahora un pouco máis, eu creo, que antes. ¿Creen ustedes que existe una concienciación de que somos europeos? ¿Realmente nos sentimos europeos? Yo creo que de momento no. ¿Por qué no? Hombre, porque hemos vivido aislados durante toda la vida. Europa ha sido un conjunto de países que aún no se han integrado como una comunidad. Si hace poco se comentaba eso respecto a los americanos, si esto sería unos Estados Unidos con la misma bandera y el mismo espíritu americano, yo creo que para eso falta un poco de tiempo. ¿Usted se siente europea? Yo sí me siento europea, pero bueno. ¿Está de acuerdo con él en que no existe esa concienciación europea? Totalmente. Pues ya han escuchado ustedes, todos se sienten europeos, pero poca conciencia europea acabamos de escuchar que hay. Bien, es difícil de interpretar eso, ¿no? Porque a lo mejor el hecho de criticar que hay poca conciencia europea, pues lo que indica que el que responde pues desearía que hubiese una mayor conciencia europea y que ellos mismos pues se sienten europeístas, aunque por otro lado también vimos algunas respuestas de gente que dice que no se siente europea en absoluto, ¿no? Y fue muy interesante lo que comentó una chica de que ella se siente europea por el interés. Y efectivamente ese es uno de los motivos principales por los que muchos europeos se sienten concienciados de que son europeos, ¿no? Y la otra vía, ¿no?, de tener esa conciencia europea sería la vía afectiva, el sentirse europeo no por el interés sino por algo que va más allá del interés. Y hay un poco una mezcla de las dos. En cuanto a los resultados agregados de España y de Galicia, pues por las encuestas sabemos que la mayor parte de la gente se siente al mismo tiempo europea y española. Y que hay también una parte importante de gente que se siente solo española y no europea. Los que se sientan solo europeos y no españoles pues son una minoría ridícula. ¿Y qué es lo que puede fallar, Diego, para que precisamente ocurra esto? O sea, que, bueno, haya gente que sí que se considera europeo, pero realmente no hay esa conciencia europeísta instalada en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está fallando? La falta de información, como hablábamos antes, por ejemplo, para estas elecciones, el que se vea un poco Europa por el interés de esas ayudas y esas mejoras que puede darle a nuestro país, pero que realmente lo vemos como eso, como una fuente a lo mejor de mejoras para el país, y no realmente como lo que pueda llegar a ser en un futuro.
Pues cuando se creó la idea de una Unión Europea, ¿no?, que se inició como una comunidad europea del carbón y del acero en el año 51, la idea era que al cooperar en un sector concreto de actividad económica, un sector importante en aquella época del carbón y del acero, y sectores claves para la industria y sectores claves también para la guerra en aquellos momentos, pues la idea era que esa cooperación llevase a la gente a ir adquiriendo una conciencia europea mayor con el paso del tiempo. De esa comunidad del carbón y del acero se pasó a la comunidad económica europea. Se creó ese mercado común con la libertad de movimiento de personas, de bienes, servicios, capitales. Y yo lo que creo que pueda contribuir a ir creando esa conciencia europea son esos intercambios crecientes a nivel económico, de comprar productos de otros países europeos, venderlos, pero también intercambios de personas, movimientos de unos países a otros, como pueden darse, por ejemplo, a nivel de gente que se vaya a trabajar a Portugal. Muchos médicos españoles, médicos gallegos ahora mismo están trabajando en el norte de Portugal, y se puede dar, por ejemplo, a nivel de la educación, a través de programas como el programa Erasmus. Está claro que la gente que participa de un intercambio en otro país europeo durante un año, pues desarrolla una conciencia europea mucho más notable que alguien que, como dice esa señora, pues que nos sentimos todavía un poco provincianos, ¿no? Pues vamos a hacer otra pausa para la publicidad, y a la vuelta seguiremos hablando de las elecciones europeas y también de la integración de los nuevos estados, así que ya lo saben, después de la pausa.